Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando los puntajes de los jugadores de River según el rendimiento que tuvieron en la victoria del Millonario por 3-0 sobre Rosario Central en la vuelta del equipo del Muñeco el Monumental por la segunda fecha de la zona A de la Copa Liga Profesional. De más está decir que todos los puntajes son puestos por mi propia opinión, que cada uno tiene la suya y que pueden dejarme en los comentarios qué puntajes le pondrían ustedes a los jugadores de River, pero que todas las opiniones en respecto a esto son respetables y que bueno, en este video les voy a decir cómo me parece que estuvieron los niveles de los 11 titulares ante Rosario Central. Empecemos. En el caso de Armani hay muy poco para decir, prácticamente no tuvo participación, un par de salidas correctas con los pies, pero ni siquiera tuvo la necesidad, por ejemplo, de salir con los puños, que era algo que quizás le pedíamos en el anterior partido, sobre todo en la última jugada en la que Estudiantes le termina ganando a River. Estuvo correcto a la hora de pasar la pelota por abajo, a la hora de las salidas, no mucho más que decir, fue un aceptable partido del arquero, sobre todo además porque tuvo poca exigencia. Buen partido de Montiel, en mi opinión, en el top 3 de los rendimientos de los futbolistas de River en este encuentro. Después de un primer tiempo un tanto apático, donde no pudo pasar generalmente al ataque, en el segundo tiempo sí, demostró todo lo bueno que tiene en el sector ofensivo del equipo. A la hora de defender prácticamente no sufrió. Fue el segundo jugador que más pases dio en el partido, con 60, de los cuales 53 fueron con éxito. Fue el jugador que más recuperaciones hizo en el partido, con 11, y anotó obviamente el segundo gol de River de penal. Lleva 3 tantos en 121 partidos jugados con la camiseta del más grande. Su último gol había sido también de penal en el triunfo 2-0 ante Nacional el 10 de diciembre del año pasado por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Buen partido en general de Paulo Díaz, había sido también en mi opinión el mejor de los 3 centrales ante Estudiantes, no con un rendimiento obviamente alto porque tuvo algunas deficiencias, pero en este encuentro de central tuvo algunas jugadas en las que le ganó a los delanteros del equipo rosarino. Es verdad que la primera jugada del partido fue un pase muy mal dado, pero después se recuperó y terminó redondeando un buen partido, no sé si contarla como asistencia, ¿no? Pero en el primer gol de River le gana al defensor de Central en el centro, luego de el muy buen tiro de esquina de la Cruz, para que Paulo Díaz conecte la pelota con el pie y Borré aparezca por detrás de todos para marcar el primer gol de River. Como dije, no sé si es una asistencia o no, porque claramente no quiso dar un pase, pero terminó siendo una muy buena habilitación para que el colombiano abra el marcador. En el caso de Rojas, también mejoró con respecto a su participación ante Estudiantes. En aquella oportunidad solo había jugado los primeros 45 minutos, ya que Gallardo decidió volver a la línea de 4 defensores en el segundo tiempo, luego que Estudiantes se quedara con 10 hombres. En esta oportunidad tuvo un muy buen partido a la hora de defender las pelotas aéreas de Rosario Central, ya que en duelos aéreos ganó 6 de 6. Estuvo muy atento siendo el último hombre, en ningún momento sufrió, en ningún momento tampoco dejó espacios para que los delanteros de Central pudieran atacar a las espaldas de los dos stoppers, ¿no? Por derecha estaba Pablo Díaz y por izquierda Pinola. Terminó redondeando una muy buena actuación. Es verdad que creo que todavía le falta un poco esa salida con el pie en la que a veces duda, pero aún así mejoró su rendimiento y esperemos que el paraguayo del 2020 regrese a su mejor nivel.
Bueno, y obviamente para completar la línea de tres centrales hay que decir que Pinola, que había sido el más flojo de los tres centrales en el anterior partido, también mejoró en este encuentro. No tuvo complicaciones, sobre todo en ese primer tiempo en el que parecía que Vecchio, que es el mejor jugador de Rosario Central, o por lo menos el que tuvo un mayor nivel en el último semestre, se había tirado por su lado y Pinola la verdad que lo marcó muy bien. En ningún momento Vecchio pudo hacer uso de su velocidad, porque claramente es más rápido que Pinola, y el defensor central de River le ganó varias veces con el cuerpo y también lo interceptó en un par de oportunidades, tanto así que Pinola terminó siendo el futbolista del partido con más intercepciones ganadas, con un total de 4. Esperemos que Pinola siga así. Ahora tiene competencia en el puesto porque llegó Héctor Martínez, que es un central zurdo, y Javier Pinola sabe perfectamente que si baja su rendimiento, Gallardo no dudará en poner al nuevo refuerzo. Vamos con Angileri, otro que para mí entra en el top 3 de este partido, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo, aunque a diferencia de Montiel me parece que en el primero también mostró un poco más de cosas interesantes. No fue quizás tan reducido como lo que hizo Montiel por derecha, que no pudo atacar. Angileri sí se proyectó en los dos tiempos y la verdad que jugó un muy buen partido. Es verdad que algunos de sus centros no terminaron siendo correctos porque tiró 16 centros y solo 6 fueron con éxito, pero de esos 6... la verdad es que fueron situaciones de gol bastante claras, o por lo menos situaciones que pudieron haber sido claras y que quizás no terminaron siendo así porque River no lograba conectar al arco, que es lo que tiene un gran déficit. La verdad es que Angileri viene teniendo un rendimiento muy alto desde que el fútbol se volvió a jugar en el año pasado. Le ha ganado el puesto a Casco y seguramente siga siendo el titular izquierdo de River por lo que queda del año. Sin destacarse demasiado, Enzo Pérez fue uno de los futbolistas más regulares en el partido, sin destacarse, como dije. ¿Por qué? Porque fue el tercer jugador que más pases dio, con un total de 57, de los cuales 51 fueron con éxito. Enzo Pérez hizo, como dije, 57 pases, cuando su promedio habitual suele estar entre 80 y 90. Eso quiere decir que, como Central formó con un 4-1-4-1 y tenía 4 mediocampistas ofensivos, estuvieron tratando de tapar a Enzo Pérez en la mayor cantidad de tiempo posible. Aún así, como dije, y a pesar de que Enzo no pudo desplegar su mejor nivel, la verdad que tuvo un partido bastante correcto. De hecho, sobre el final del primer tiempo hizo una muy buena jugada individual para habilitar a Montiel y que luego este fallara de zurda ante Brown, que le atajó el mano a mano. En cuanto a la recuperación de las pelotas, estuvo también bastante certero. No fue un gran recuperador como en otros partidos, pero aún así me parece que Enzo Pérez redondeó una aceptable actuación. De la Cruz había empezado teniendo un encuentro bastante irregular hasta que anotó el gol a los 18 minutos del segundo tiempo. Lleva justamente 18 goles en 103 partidos jugados con la camiseta de River. Su último gol había sido el 20 de diciembre del año pasado ante Huracán en la victoria por 3-1. Había anotado 2 tantos en aquel triunfo. Es verdad que, como dije, hasta el momento de ese gol, o sea que pasaron 63 minutos, De la Cruz no estaba teniendo su mejor partido, porque creo que el ser el único futbolista del mediocampo con la necesidad sí o sí de generar juego, a lo mejor muchas veces se apuraba en algunas decisiones y estaba siendo bastante impreciso. Fue el futbolista que más pases dio del partido, con 65, de los cuales 55 fueron con éxito, y por detrás de Montiel fue el segundo que más recuperaciones tuvo, con 10. Claramente esto, lo segundo, lo de las recuperaciones, hacen que De la Cruz sea un jugador muy completo, porque a pesar de no estar teniendo su mejor partido a la hora de pasar la pelota, o a la hora quizás de ser un poco más certero en los últimos metros, como ayuda mucho en la mitad de la cancha para recuperar el balón, claramente su rendimiento no pasa desapercibido. Carrascal quizás fue el futbolista más flojo del equipo en general, sin tener un partido malo.
porque en realidad no tuvo un partido malo, tuvo algunos desequilibrios individuales interesantes, pero fue muy lagunero. Fue un futbolista que no participó totalmente de las acciones de ataque como creo que el partido lo pedía, sobre todo en el segundo tiempo cuando finalmente se queda con 10 central. Esos 10 minutos que estuvo, porque es verdad que a los 20 fue reemplazado por Agustín Palavecino, desde la expulsión de central que fue a los 12 hasta que fue reemplazado, pasaron esos 10 minutos y tampoco pudo hacerse cargo del partido. Y a diferencia de la Cruz, como dije antes, que es un futbolista que ayuda con la recuperación, Carrascal no es tan así. Entonces, si no participa cuando tiene la pelota, quizás es un futbolista que no tiene un buen rendimiento. Aún así, como dije, esos destellos individuales son bárbaros y eso hace que su partido no haya sido totalmente malo. Tuvo una jugada para marcar en el primer tiempo con una volea que se fue desviada, pero no pudo generar el suficiente peligro que creo yo se le debe exigir. Suárez es para mí el mejor jugador de River en estos 3 partidos que lleva jugado este semestre. En general, fue la figura de la victoria ante Rosario Central y sin lugar a dudas en un partido que fue chato en el primer tiempo, en el que el equipo del Muñeco mostró muchas imprecisiones. Suárez fue el único que en algún momento hacía que los que estábamos viendo el partido nos levantáramos del sillón para ver qué podía pasar. Algunos caños, algunas regates increíbles en el primer tiempo, hasta mal si no me acuerdo hizo un caño con el pecho, creo que merecía su gol, tanto así que en el segundo tiempo tuvo una chance muy clara, pero el arquero Brown se la contuvo cuando el cordobés intentó tirar la pelota por arriba en una definición que hubiera sido magnífica. Lamentablemente no pudo convertir, sí lo había hecho contra Estudiantes y contra Defensores de Pronunciamiento, por lo que el gol no le está faltando. Suárez fue la figura del partido porque en el momento en el que River lo necesitó, él apareció. Es verdad que, como dije, no logró meter goles y tampoco participó directamente en los 3 tantos que anotó River, pero la verdad su rendimiento a lo largo de los minutos que estuvo en la cancha fue fantástico. Hoy Borré claramente, y más allá de haber errado 2 goles en el primer tiempo, hay que decir que terminó redondeando un buen partido. Tuvo que meter quizás la más difícil. River no estaba teniendo un buen partido y en una jugada poco clara el colombiano metió el 1-0. Entiendo que quizás cada vez que agarra un mano a mano uno se agarra la cabeza, pero ese gol vale mucho. Si River no marcaba un tanto antes del final del primer tiempo, no sabemos cómo hubiera salido a jugar el equipo el segundo. Si más suelto como sucedió, o si hubiera seguido siendo una máquina de imprecisiones como lo fue en la etapa inicial. Me parece que Borré, en cuanto a lo que es la productividad ofensiva, sí estuvo bastante atento, porque la realidad es que generó junto con sus compañeros bastantes situaciones de gol, se movió bien, presionó todo tiempo a los centrales rivales, que es algo que sabemos que hace en todos los partidos. Seguramente su rendimiento no sea el mejor en cuanto a su regularidad y de cara a portería, ¿no? Le falta todavía ser un poco más certero en los mano a mano, pero aún así decir que Borré tuvo un partido flojo cuando metió el gol que River necesitaba no me parece bien, por lo que le voy a dar un punto más de lo que le hubiera puesto, a pesar de que tiene el mismo puntaje que otros futbolistas. Creo que no entra en el top 3 por rendimiento, pero sí por meter el gol que River tanto necesitaba y por marcar el primer gol en la vuelta del equipo al Monumental. Bueno, decidí solo puntuar a los titulares porque el futbolista después que jugó más minutos fue Agustín Palavecino, que es verdad jugó 30 minutos, los 25 del tiempo normal y después los 5 adicionados. Tuvo un buen encuentro Palavecino en ese tiempo que ingresó, sobre todo en esos cambios de frente que la verdad fueron muy precisos, algo que River seguramente necesite. Ojalá que lo que pueda mejorar en River sea el remate a media distancia, porque salvo De la Cruz, el resto de los futbolistas no tiene esa característica dentro del campo de juego y me parece que Palavecino en ese sentido va a poder ayudar al equipo. Con respecto a River, el rendimiento en general fue bastante bueno, como ven en los puntajes. No hubo ningún futbolista con menos de 5 puntos. Es verdad que el rival tampoco exigió demasiado, ni siquiera tuvo jugadas de goles en el segundo tiempo. River pudo haber marcado más goles, tanto así que Jorge Brown, el arquero de Rosario Central, para mí fue la figura, sin lugar a dudas, del equipo rosarino.
Ojalá que River mantenga este rendimiento, que los refuerzos que recién están llegando se acoplen y que Gallardo logre sacarle lo mejor a cada uno de ellos. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.